Doné un riñón a mi esposo. Meses después lo descubrí besando a su secretaria. Estoy cansado de ti. Me soltó, como si mi vida no pesara nada. Metí mis cosas en un carrito de supermercado, escribí una carta y la dejé en la mesa. Cuando la leyó me llamó 44 veces. Me llamo Catalina, tengo 61 años y jamás imaginé contar algo así a esta edad. Estoy en mi pequeño apartamento, repasando el día que lo cambió todo. Cuando decidí entregarle a Arthur, mi compañero por 3 décadas, una parte de mí para salvarle la vida. Fue un martes de marzo cuando el doctor Martínez nos dio el golpe. Arthur necesitaba un trasplante urgente o no superaría 6 meses. Recuerdo el consultorio en silencio, su rostro blanco y mi única certeza. Tenía que ayudarlo. La lista de espera podía tardar años. La mejor opción era un donante, familiar compatible. Arthur me miró con esos ojos azules que un día me enamoraron. No dijo nada, pero entendí. Ese mismo día me hice las pruebas. Una semana después, el médico confirmó la compatibilidad, advirtiendo los riesgos a mi edad. Arthur me tomó la mano. No tienes que hacerlo. Pero mi decisión ya estaba tomada. ¿Cuándo podemos operar, doctor? Desde entonces todo fue un torbellino de exámenes, especialistas y papeleo. Arthur parecía aliviado, pero extraño, distante. Lo atribuí al miedo. Mi hermana Elena intentó frenarme. Catalina, piénsalo bien. Es mi esposo, lo amo. Yo haría esto por él y él por mí. Le respondí, sin saber que esa certeza pronto se desmoronaría. La víspera de la cirugía casi no dormimos. Yo no temía al quirófano, sino a fallar en el intento de salvarlo. ¿Estás segura?, insistió Arthur por enésima vez. Nunca estuve más segura, le dije acariciándole el rostro. Me besó, pero el gesto se sintió distante, como si fuera un trámite. A las 6 de la mañana ingresamos al hospital. El doctor Martínez repasó el procedimiento. Unas 4 horas de operación, 6 a 8 semanas de recuperación y vivir con un solo riñón de ahora en adelante. Asentí sin vacilar. Arthur me acompañó hasta la preparación y murmuró, «Gracias, Catalina. No sé cómo pagarte esto», frase que me chocó. En 30 años jamás habíamos hablado de pagos entre nosotros. La anestesia me llevó y desperté 8 horas después con un dolor desconocido, como si hubieran arrancado algo más que tejido. Me confirmaron que todo salió bien y que Arthur estaba consciente. Pedí verlo y me dijeron que cuando estuviera más estable. Pasé la primera noche sola, conectada a monitores, imaginando su alivio. Al día siguiente lo encontré con mejor color y ojos brillantes. «¿Cómo te sientes?», pregunté tambaleándome. «Como nuevo», respondió. Agradecido pero formal, con una frialdad que me atravesó. Mi recuperación fue lenta, 6 semanas de dependencia absoluta. Arthur cumplía con lo necesario, puntual, correcto y frío. No había caricias ni miradas largas. Cuando me quejé del dolor, soltó, «Estás siendo dramática. El doctor dijo que es normal». Aquello me hirió más que la cicatriz. Y cuando empecé a caminar de nuevo, él retomó su rutina como si nada hubiera pasado. Algo esencial entre nosotros se había quebrado, y yo aún no sabía nombrarlo. 2 meses después de la cirugía, una noche lo vi sonreír frente a su celular. Al preguntarle, lo escondió. Nada, solo trabajo. Pero Arthur nunca había reído por temas laborales y menos ocultado su teléfono. Esa madrugada me quedé pensando, había entregado una parte de mí para salvarlo, pero sentía que había perdido algo más valioso aún. Con el tiempo los indicios se multiplicaron. Llegaba tarde con la excusa de horas extras, aunque como socio principal nadie lo obligaba. Un día, revisando su saco para lavar, hallé un recibo de un restaurante elegante. Cena para 2. Por $240. La fecha coincidía con una supuesta reunión de oficina.
También encontré un comprobante de una florería. Rosas rojas, nunca para mí. Esa noche lo confronté mostrándole los papeles. Una cena con un cliente importante. Las flores eran para la recepcionista, era su cumpleaños, dijo con calma forzada. Sus palabras sonaban plausibles, pero sus ojos evitaban los míos. Llamé a mi hermana Elena. Creo que Arthur me engaña. Ella me pidió pruebas y solo tenía recibos y sospechas. Me recomendó no dejarme llevar por la paranoia, recordándome mi cirugía reciente. Intenté creerle, pero los cambios seguían. Duchas inmediatas al llegar, colonia nueva, teléfono siempre boca abajo. En julio, tras un chequeo médico que confirmaba que mi único riñón estaba funcionando bien, decidí sorprenderlo con un almuerzo. Su oficina quedaba cerca. Al llegar, lo vi en el auto, besando apasionadamente a una joven rubia. Me quedé petrificada. Era Samantha, su secretaria, la misma que me envió flores al hospital y siempre me saludaba sonriente. Mi mundo se desplomó. El hombre al que había dado mi riñón me traicionaba con alguien 33 años menor. Logré llegar a mi auto sin que me vieran. Una vez adentro, el llanto me sacudió con tal fuerza que me costaba respirar. No eran solo lágrimas de tristeza. Era ira, era humillación. Había arriesgado mi vida por él y ahora lo veía acariciar a otra como alguna vez me acarició a mí. Esa noche Arthur llegó tarde, como de costumbre, y me preguntó con indiferencia cómo me había ido con el doctor. Respondí con frialdad: bien, mi riñón está perfecto. Se alegró y se fue a la ducha. Yo sabía que se lavaba el perfume y los besos de ella. Por primera vez sentí odio, un fuego que quemaba más que la cicatriz en mi costado. Durante 3 días fingí normalidad, mientras él jugaba a ser el esposo que ya no era. Cada sonrisa, cada pregunta suya me revolvía el estómago. Finalmente, no aguanté más. Una noche lo enfrenté. Vi a Samantha contigo. Arthur se quedó en silencio unos segundos y luego soltó la verdad con la frialdad de un desconocido. Ya no quiero este matrimonio. Estoy aburrido de ti, dijo, como si hablara de un objeto viejo. Sentí que me partía el alma. Te di mi riñón, le recordé, y él respondió como si se tratara de un favor médico. Y te lo agradezco, pero no significa que tenga que seguir contigo. Luego admitió que llevaba con Samantha desde antes de su enfermedad, incluso pensó en no operarse. La confesión me desgarró. Todo era una farsa. Me había usado. Quiero el divorcio, sentenció antes de marcharse con su maleta. Me quedé en la casa vacía, procesando la magnitud de la traición. Después de que Arthur se fue esa noche, me quedé sentada en la sala hasta el amanecer. No lloré más, ya no tenía lágrimas. En su lugar sentía una frialdad extraña, una claridad que no había experimentado en meses. Durante 30 años había sido la esposa perfecta, la que mantenía la casa impecable, la que preparaba las cenas, la que organizaba las reuniones sociales, la que sonreía y asentía cuando Arthur tomaba decisiones importantes sin consultarme, la que había sacrificado su propio cuerpo para salvarlo. Pero esa mujer había muerto en algún momento durante esa conversación brutal. En su lugar, había quedado alguien que ya no tenía nada que perder. El sábado por la mañana, comencé a hacer algo que debería haber hecho años atrás: revisar nuestras finanzas. Arthur siempre había manejado el dinero diciéndome que no me preocupara por esas cosas complicadas. Yo había sido una tonta al confiar en él completamente. Abrí su computadora, cuya contraseña conocía porque la había usado para enviar correos cuando él estaba enfermo. Entré a nuestras cuentas bancarias y casi me desmayo por segunda vez esa semana. La cuenta de ahorros que creía tenía $70,000 solo tenía $12,000.
La cuenta corriente mostraba gastos que no reconocía, pagos a restaurantes caros, una joyería de lujo, incluso un hotel en las afueras de la ciudad. Las fechas de estos gastos se remontaban a casi un año atrás. Arthur no solo había estado engañándome con Samantha durante mucho más tiempo del que había admitido, también había estado gastando nuestros ahorros en ella. Seguí investigando y encontré algo que me heló la sangre. Arthur había sacado un préstamo contra la casa por $20,000 3 meses atrás. El dinero había sido transferido a una cuenta que no reconocía. Mi esposo no solo me había traicionado emocionalmente, me había estado robando. Pero eso no era todo. En su correo electrónico encontré intercambios con un abogado matrimonial. Los correos eran de 2 semanas atrás, cuando yo todavía creía que teníamos un matrimonio que valía la pena salvar. Estimado señor Whitman, decía uno de los correos, mi esposa donó un riñón para mí hace varios meses. Esto afectará mi posición en el divorcio. No quiero que use eso para obtener una ventaja financiera. La respuesta del abogado era técnica y fría. La donación de órganos no constituye un activo matrimonial que pueda dividirse. Sin embargo, podría generar simpatía de un juez. Le recomiendo que documentes cualquier comportamiento errático o gastos irresponsables de su parte para contrarrestar esa narrativa. Arthur había estado planeando esto durante semanas. Mientras yo me recuperaba de la cirugía, mientras lidiaba con el dolor y la incertidumbre, él ya estaba consultando abogados y planeando cómo deshacerse de mí. Seguí leyendo y encontré correos entre Arthur y Samantha que me dieron náuseas. No solo hablaban de su amor, sino también de sus planes futuros. Arthur le había prometido que estarían juntos en cuanto se deshiciera del lastre. El lastre era yo. En un correo particularmente cruel, Samantha escribía: «No puedo esperar a que nos mudemos juntos. ¿Crees que ella haga un escándalo cuando se lo digas?». Arthur había respondido: «Catalina es demasiado débil para hacer un escándalo. Probablemente llore un poco y luego acepte lo que le ofrezca». Las mujeres de su edad no tienen muchas opciones. Cerré la computadora y me senté en silencio, procesando todo lo que había descubierto. Arthur no solo me había usado para salvar su vida, había estado planeando destruir la mía mucho antes de que yo siquiera sospechara que algo estaba mal. Pero había algo más que él no sabía, algo que había descubierto durante mi última visita al Dr. Martínez y que había estado guardando hasta estar segura. Fui a mi habitación y saqué de mi joyero un sobre cerrado que había estado escondiendo durante 2 semanas. Adentro estaban los resultados de unos análisis que el Dr. Martínez había ordenado como parte de mi seguimiento postoperatorio. Los resultados mostraban algo que Arthur desconocía completamente, algo que cambiaría todo. Pero antes de usar, esa información tenía que salir de esa casa. Ya no podía estar ahí cuando Arthur regresara. No confiaba en mí misma para no hacer algo de lo que me arrepintiera. Comencé a empacar, pero no de la manera que Arthur esperaría. No hice maletas elegantes ni llamé a una empresa de mudanzas. En cambio, fui al garaje y saqué el viejo carrito de compras que usaba para ir al mercado. El mismo carrito que Arthur siempre criticaba, diciendo que me hacía ver como una vieja sin clase. Perfecto. Era exactamente la imagen que quería dar. Llené el carrito con lo esencial: ropa, documentos importantes, algunas fotos familiares y mis medicamentos. No quería nada que él hubiera comprado, nada que tuviera su marca de propiedad, solo las cosas que eran verdaderamente mías. Mientras empacaba, pensé en todos los años que había pasado tratando de ser la esposa que él quería. Me había encogido para hacerlo sentir más grande. Había silenciado mi voz para que la suya sonara más fuerte. Había sacrificado mis sueños para apoyar los suyos, y al final nada de eso había importado.
Para él yo era solo un obstáculo en el camino hacia su nueva vida con una mujer más joven. Cuando terminé de empacar, me senté en la cocina y escribí una carta. No una carta de despedida llorosa o suplicante, una carta que cambiaría el rumbo de todo. Arthur, escribí con letra firme. Cuando leas esto, ya me habré ido. No intentes buscarme. No llames a Elena ni a mis amigos. No vengas a rogarme que regrese. Has cometido muchos errores en los últimos meses, pero el más grande fue subestimar a la mujer con la que has estado casado durante 30 años. Adjunto a esta carta, encontrarás copias de los resultados médicos que recibí la semana pasada. Te sugiero que los leas cuidadosamente y luego llames al doctor Martínez para que te explique las implicaciones. También encontrarás copias de todos los correos electrónicos que intercambiaste con tu abogado y con Samantha. Sí, Arthur, sé todo sobre tus planes, tus mentiras y tu robo sistemático de nuestros ahorros. Pero lo más importante que debes saber es esto. El riñón que te doné no es compatible a largo plazo con tu sistema. Los análisis muestran signos tempranos de rechazo. El doctor Martínez quería discutir esto contigo la próxima semana, pero yo le pedí que esperara hasta que yo hubiera procesado la información. Tu cuerpo está comenzando a rechazar mi riñón, Arthur. En los próximos 6 a 12 meses necesitarás otro trasplante. La ironía es perfecta, ¿no crees? Usaste mi riñón para salvarte, pensando que te había dado el regalo de una nueva vida con otra mujer, pero resulta que lo que te di fue solo tiempo prestado. Espero que hayas disfrutado estos meses con Samantha, porque cuando ella descubra que necesitas otro trasplante, que tendrás que volver a la lista de espera, que podrías morir esperando un donante compatible, veremos qué tan profundo es su amor. No me busques, no me llames, no me ruegues. Tuviste tu oportunidad de ser honesto conmigo, de tratarme con respeto, de valorar lo que sacrifiqué por ti. En lugar de eso, elegiste la crueldad y la traición. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Catalina. PD. Los $12,000 que quedan en nuestra cuenta de ahorros los doné a la Fundación de Trasplantes de Órganos en honor a todos los donantes que realmente son apreciados por sus receptores. Sellé la carta y la dejé en el centro de la mesa del comedor, junto con las copias de todos los documentos que había encontrado. Tomé mi carrito y caminé hacia la puerta. En el umbral me detuve un momento y miré hacia atrás, hacia la casa donde había pasado los mejores años de mi vida adulta, donde había creído que era amada y valorada. Pero ya no sentía tristeza, solo una sensación extraña de libertad. Cerré la puerta y comencé a caminar por la calle, tirando de mi carrito como una anciana sin hogar. Algunos vecinos me miraron con curiosidad, pero no me importó. Arthur se avergonzaría cuando supiera que así me había ido, que había reducido a su esposa a caminar por el barrio con un carrito de supermercado. Pero esa humillación sería nada comparada con lo que vendría después. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, mi teléfono comenzó a sonar. Sabía quién era sin mirar. Arthur había llegado a casa y había encontrado mi carta. Mi teléfono no dejaba de sonar. 44 llamadas perdidas de Arthur en las primeras 2 horas después de que encontrara mi carta. Cada vez que rechazaba la llamada, volvía a sonar inmediatamente. La desesperación en su persistencia me daba una satisfacción amarga. Me había refugiado en la casa de Elena, mi hermana menor, y ella vivía en un apartamento modesto a 40 minutos de mi antigua casa, en un barrio que Arthur siempre había considerado demasiado común para visitarlo. «Catalina, ¿qué está pasando?», y me preguntó Elena cuando llegué a su puerta con mi carrito de compras y los ojos hinchados de llorar. «¿Por qué no contestas tu teléfono? Porque Arthur finalmente está experimentando las consecuencias de sus actos», le respondí mientras entraba y dejaba el carrito junto a la puerta. Elena frunció el ceño.
¿De qué hablas? Me senté en su sofá y le conté todo. La aventura con Samantha, la conversación brutal del viernes por la noche, los documentos que había encontrado en su computadora y finalmente la bomba que había dejado en mi carta. «Espera», dijo Elena cuando terminé. «¿Me estás diciendo que su cuerpo está rechazando el riñón que le donaste?» «Exactamente. Los análisis muestran signos tempranos de rechazo crónico. El doctor Martínez dice que es algo que ocurre en aproximadamente 20% de los trasplantes, especialmente cuando hay una gran diferencia de edad entre el donante y el receptor». Elena se quedó callada por un momento procesando la información. «¿Y Arthur no sabe nada de esto?» «No tenía idea. Iba a decírselo esta semana después de consultar con más especialistas, pero cuando descubrí su traición, decidí que él podía enterarse de la misma manera que yo me enteré de la suya. Por sorpresa, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de texto, no una llamada. «Catalina, por favor, contesta. Necesitamos hablar. Esto es importante». Lo borré sin responder. Elena se sentó a mi lado. «Hermana, sé que estás furiosa y tienes todo el derecho, pero ¿no crees que deberías hablar con él si está enfermo otra vez?» «Elena», la interrumpí. «Ese hombre me usó. Me utilizó para salvar su vida sabiendo que ya no me amaba, sabiendo que me dejaría en cuanto estuviera sano. Me robó nuestros ahorros para gastarlos en otra mujer. ¿Por qué debería preocuparme por su salud ahora?» «Porque eres mejor persona que él», respondió Elena suavemente. Tal vez tenía razón. Tal vez era mejor persona que Arthur, pero ya no era la misma mujer que había donado su riñón sin dudar. Esa mujer había sido ingenua, confiada, dispuesta a sacrificarse por alguien que no la valoraba. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número desconocido. «Señora Catalina», preguntó una voz femenina cuando contesté. «Soy Sandra Martínez, enfermera del doctor Martínez. El doctor necesita hablar con usted urgentemente sobre los resultados de sus análisis». «Ya hablé con él la semana pasada», respondí. Me explicó todo sobre el rechazo del riñón. Hubo una pausa. «Señora, creo que hay una confusión. Su esposo Arthur vino a la oficina esta tarde con una copia de los resultados que usted le dio. El doctor necesita aclarar algunas cosas con usted». Mi estómago se hundió. «¿Qué tipo de cosas? Prefiero que hable directamente con el doctor. Puede venir mañana por la mañana». Acordé reunirme con el doctor Martínez a las 9 de la mañana. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono con una sensación extraña de inquietud. «¿Qué pasa?», se preguntó Elena. «No estoy segura. El doctor quiere verme mañana». Esa noche apenas dormí. Mi teléfono siguió sonando hasta pasadas las 2 de la madrugada. Arthur había dejado de llamar directamente, pero ahora estaba usando números diferentes. En algunos mensajes sonaba desesperado, en otros furioso. «Catalina, esto es ridículo. Soy tu esposo. Tenemos que hablar. ¿Por qué me estás haciendo esto? Nunca pensé que fueras tan vengativa. Llamé al doctor Martínez. Dice que hay cosas que no entiendes sobre los resultados. Por favor, contesta». Ese último mensaje me preocupó. ¿Qué cosas no entendía? A la mañana siguiente, llegué temprano, al consultorio del doctor Martínez. La enfermera me hizo pasar inmediatamente a su oficina. «Catalina», dijo el doctor cuando entré, «necesito aclarar algo muy importante contigo». Me senté frente a su escritorio sintiendo cómo mi ansiedad crecía. «¿Qué pasa, doctor? Tu esposo vino ayer con una copia de unos resultados médicos que decía que tú le habías dado. Resultados que supuestamente mostraban que su cuerpo estaba rechazando el riñón que le donaste». Asentí. «Sí, esos son los resultados que recibí la semana pasada». El doctor Martínez negó con la cabeza lentamente. «Catalina, esos no eran los resultados de Arthur, eran tuyos». El mundo se detuvo. «¿Qué?».
Los análisis que te entregué la semana pasada eran de tu seguimiento post-donación. Mostraban algunos marcadores elevados en tu función renal restante, no problemas con el riñón trasplantado de Arthur. No podía respirar, pero usted me dijo, te dije que necesitábamos monitorear tu función renal cuidadosamente, porque donar un riñón a tu edad presenta ciertos riesgos a largo plazo. Nunca dije nada sobre rechazo del trasplante. La habitación comenzó a girar. Entonces, Arthur, ¿está bien? El riñón que le donaste está funcionando perfectamente. Sus últimos análisis de hace 2 semanas son completamente normales. Me quedé paralizada en la silla procesando la magnitud de mi error. No solo había interpretado mal los resultados, sino que había usado esa información incorrecta como una bomba nuclear en mi carta a Arthur. Doctor, dije con voz temblorosa, ¿qué significa exactamente lo que muestran mis resultados? El doctor Martínez se recostó en su silla con expresión seria. Significa que tu riñón restante está trabajando más duro de lo que debería para compensar la pérdida del otro. Es algo que esperábamos, pero en tu caso está sucediendo más rápido de lo normal. ¿Es grave? No inmediatamente, pero necesitarás monitoreo constante y posiblemente medicación en el futuro. La donación de riñón, especialmente a tu edad, conlleva riesgos a largo plazo para el donante. Arthur sabía esto cuando aceptó mi riñón. El doctor Martínez vaciló. Los riesgos para el donante se discuten en las consultas preoperatorias. Tanto tú como Arthur estuvieron presentes en esas reuniones. Recordé vagamente esas citas. Arthur había hecho muchas preguntas sobre su recuperación, sobre las tasas de éxito del trasplante, sobre su pronóstico. Yo había estado tan concentrada en salvarlo que apenas presté atención a los riesgos para mí misma. Doctor, pregunté finalmente. Cuando Arthur vino ayer, ¿qué le dijo exactamente? Estaba muy alterado. Dijo que su esposa le había dado información médica incorrecta y que quería saber la verdad sobre su condición. Le expliqué que el riñón trasplantado está funcionando perfectamente y que no hay signos de rechazo. ¿Cómo reaccionó? Se veía confundido y enojado, muy enojado. Salí del consultorio en estado de shock. No solo había cometido un error terrible, sino que ahora Arthur sabía que había mentido en mi carta. Sabía que había tratado de hacerle creer que se estaba muriendo cuando en realidad estaba perfectamente sano. Mi teléfono sonó inmediatamente cuando salí del edificio. Catalina. La voz de Arthur era fría como el hielo. Acabas de cometer el error más grande de tu vida. Arthur, ¿puedo explicar? No hay nada que explicar. Intentaste hacerme creer que me estaba muriendo. Me hiciste pasar la peor noche de mi vida pensando que tendría que volver a someterme a todo otra vez. Yo pensé que mentiste. Deliberadamente me diste información médica falsa para torturarme. Eso es enfermo, Catalina. Enfermo y cruel. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Arthur, malinterpreté los resultados. Fue un error. Un error. También fue un error robar los $2,000 de nuestra cuenta de ahorros. Mi corazón se hundió. ¿Cómo sabes eso? Porque fui al banco esta mañana. Querías humillarme, ¿verdad? Querías que me quedara sin dinero mientras lidio con la idea de estar muriendo. No fue así. Catalina, acabas de demostrar que eres exactamente la clase de persona que pensé que eras. Manipuladora, vengativa y dispuesta a mentir sobre temas de vida o muerte para lastimar a alguien. La línea se cortó. Me quedé parada en mi nomiciento, la acera temblando, entendiendo finalmente que había destruido cualquier posibilidad de salir de esta situación con dignidad. En mi intento de vengarme de Arthur, había terminado convirtiéndome en la villana de la historia. Pero lo que no sabía era que Arthur también había cometido un error que pronto saldría a la luz y cambiaría todo otra vez. 3.
Semanas después de mi huida desastrosa, me había instalado en una pequeña rutina en casa de Elena. Había encontrado trabajo de medio tiempo en una librería local, un trabajo simple que me permitía reconstruir mi vida paso a paso. Había dejado de revisar mi teléfono obsesivamente. Había dejado de esperar que Arthur llamara para disculparse. Lo que no esperaba era la llamada que recibí un martes por la tarde. Señora Catalina, soy Rebecca Morrison, abogada matrimonial. Su esposo me contrató para manejar su divorcio. Mi estómago se tensó. Entiendo, me gustaría programar una reunión para discutir los términos de la separación. Hay algunos asuntos complicados que necesitamos abordar. ¿Qué tipo de asuntos? Hubo una pausa. Prefiero discutirlo en persona. ¿Puede venir a mi oficina mañana a las 2 de la tarde? Esa noche, Elena trató de tranquilizarme. Todo va a estar bien, Catalina. Tienes derecho a la mitad de todo, sin importar lo que haya pasado. Pero yo sabía que no sería tan simple. Arthur era inteligente, manipulador y ahora tenía munición contra mí. Había mentido sobre los resultados médicos, había robado dinero de nuestra cuenta conjunta. Un buen abogado podría usar eso para pintarme como una esposa inestable y vengativa. La oficina de Rebecca Morrison estaba en el centro de la ciudad, en un edificio elegante que gritaba dinero. La abogada era una mujer joven, probablemente menos de la edad de Samantha, vestida con un traje caro y una sonrisa profesional fría. Señora Catalina, dijo mientras me invitaba a sentarme. Antes de comenzar, debo informarle que mi cliente ha presentado algunas alegaciones serias contra usted. ¿Qué tipo de alegaciones? Dice que usted le proporcionó información médica falsa con intención de causarle angustia emocional. También alega que robó dinero de cuentas conjuntas. Respiré profundo. ¿Puedo explicar ambas situaciones? Me encantaría escuchar su versión, dijo Rebecca, pero su tono sugería que ya había tomado una decisión sobre mi credibilidad. Le expliqué todo. La confusión con los resultados médicos, mi estado emocional cuando descubrí la aventura, la donación del dinero a la IO, Fundación de Trasplantes. Rebecca tomó notas mientras yo hablaba, pero su rostro permanecía impasible, casi como si mis palabras no tuvieran peso alguno. Cuando terminé, levantó la vista y dijo con voz profesional, desprovista de toda emoción: Entiendo que ha pasado por un momento difícil, señora Catalina, pero las acciones de mi cliente durante su matrimonio no justifican proporcionar información médica falsa. Eso podría considerarse abuso emocional. Me quedé mirándola incrédula. ¿Abuso emocional? Repetí con un hilo de voz. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por rabia. Su cliente tuvo una aventura durante más de un año. Me usó para salvar su vida y gastó nuestros ahorros en otra mujer. ¿Y yo soy la abusadora? Rebecca entrelazó sus dedos sobre la mesa, como quien prepara un discurso ya ensayado. La infidelidad, por dolorosa que sea, no es ilegal, pero dar información médica falsa con la intención de causar angustia psicológica sí podría tener consecuencias legales más serias. Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. En ese instante comprendí que aquella reunión no era una negociación. Era una advertencia, una forma de intimidación calculada. La abogada se inclinó hacia mí con su tono frío y añadió: Mi cliente está dispuesto a ser generoso. Está ofreciendo pagarle $25,000 y permitirle quedarse con su auto personal. A cambio, usted renunciaría a cualquier reclamo sobre la casa, las cuentas de jubilación y otros activos maritales. Me temblaron las manos. 30 años de matrimonio, un riñón donado, años de sacrificios y cuidados reducidos a una cifra y un automóvil. 30 años. Le di un órgano de mi cuerpo. Susurré con la garganta cerrada. Rebecca no pestañeó. Respondió con una frase que parecía salida de un manual legal.
La donación de órganos fue voluntaria y no constituye un activo matrimonial divisible. Sentí un nudo en la garganta, pero logré mantener la calma. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, respondió, aunque enseguida remató con una advertencia venenosa. Pero debo informarle que si esta oferta es rechazada, mi cliente está preparado para proceder con una demanda por abuso emocional. Eso podría resultar en que usted no reciba nada, e incluso en que enfrente cargos criminales. Salí de esa oficina con las piernas débiles, como si cada palabra de aquella mujer hubiera sido un martillazo. Arthur estaba usando mi propio error, mi momento de vulnerabilidad, como un arma para destruirme financieramente. Era brillante en su crueldad, calculador como un cirujano, y yo era su objetivo. Sin embargo, mientras caminaba hacia la calle, el aire frío golpeando mi rostro, sentí que el universo aún no había dicho su última palabra. 2 días después de aquella reunión devastadora, mientras trabajaba en la librería tratando de distraerme entre estantes llenos de novelas que hablaban de amores imposibles y vidas rotas, mi teléfono sonó. El número era desconocido. Dudé en contestar temiendo otra amenaza legal, pero finalmente deslicé el dedo y llevé el aparato a mi oído. Señora Catalina, una voz femenina, quebrada, temblorosa. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Samantha, la secretaria de Arthur. El corazón me dio un vuelco. Cerré los ojos con fuerza, intentando asimilar la ironía. La mujer que había sido mi sombra, la amante de mi esposo, la causa visible de tantas lágrimas, estaba llamándome. No creo que tengamos nada de qué hablar, respondí con un tono seco casi cortante. Por favor, solo deme 5 minutos. Es sobre Arthur. Hay cosas que usted necesita saber. Colgué el teléfono, pero el aparato volvió a sonar un par de veces más. Al final acepté reunirme con ella en un café pequeño, apartado, lejos de las miradas indiscretas. Cuando llegué, me sorprendió verla tan diferente. Ya no era la joven radiante que había visto sonreír en el asiento del pasajero del coche de Arthur. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas y los ojos hinchados como los de alguien que había llorado demasiado. «Gracias por venir», dijo apenas me senté frente a ella, apretando su taza de café como si en ese calor encontrara fuerzas. «Dime lo que tengas que decir y terminemos con esto, Samantha». Ella respiró hondo. Arthur me dejó. No pude evitar una sonrisa amarga. El hombre por el que había arriesgado mi vida, el mismo que me abandonó por ella, ahora la había dejado también. Samantha bajó la mirada y continuó. «Pensé que debía saberlo. Tal vez le dé algo de satisfacción». «¿Satisfacción?», repetí con frialdad. Ella asintió débilmente. Cuando Arthur recibió su carta, la que le hablaba del rechazo del riñón, vino a mi apartamento en pánico. Estaba convencido de que se iba a morir, que necesitaría otro trasplante. Me pidió que me casara con él de inmediato para poder estar juntos en lo que le quedara de vida. La miré sorprendida. «¿Y qué respondiste?». Le dije que necesitaba tiempo. La verdad es que me asusté, Catalina. Una cosa es tener una aventura con un hombre mayor, exitoso, que me lleva a restaurantes caros. Otra muy distinta es comprometerme a cuidar de alguien que podría morir pronto. Sus palabras, aunque duras, dejaron al descubierto lo que yo ya intuía. Arthur no era amado, solo usado, igual que me usó a mí. Cuando se enteró de que no estaba enfermo, vino a mi casa furioso. Continuó Samantha, sus manos temblando sobre la mesa. Me llamó oportunista. Me gritó que si realmente lo amaba, no habría dudado en casarme con él aunque pensara que estaba muriendo. Y tenía razón, porque yo no lo amo. Solo me gustaba la idea de estar con alguien poderoso. Un silencio pesado se instaló entre nosotras.
Por primera vez, vi a Samantha sin el brillo superficial con el que Arthur me la había pintado. Era solo una mujer asustada, atrapada en un juego que había terminado mal. Antes de irse, se detuvo y murmuró: Arthur está en problemas. Gastó dinero de clientes en nuestras citas. El colegio de contadores lo está investigando. Podría perder su licencia. Cuando me quedé sola en aquel café, comprendí algo que nunca había previsto. Aunque mi carta había nacido de un error, había sido la chispa que encendió un fuego imposible de apagar. Cada uno de nosotros había mostrado su verdadero rostro. Esa misma noche, al regresar a casa de Elena, me senté en silencio en la mesa de la cocina, con una taza de té entre las manos. Sentía la necesidad de procesar todo lo que Samantha me había confesado. Su voz aún resonaba en mi mente. No lo amo, solo me gustaba la idea de estar con alguien poderoso. Era la misma verdad que yo había descubierto demasiado tarde. Arthur siempre había sido un hombre que buscaba más lo que el mundo le ofrecía que lo que el corazón podía darle. Con un impulso repentino, marqué el número de la abogada Rebecca Morrison. Contestó con su voz profesional, segura, la misma que días atrás había usado para intimidarme. «Señora Catalina, ¿ha considerado la oferta de mi cliente?», preguntó. Respiré hondo y respondí con firmeza que jamás pensé que encontraría dentro de mí. «La he considerado y la rechazo. Voy a pelear por lo que me corresponde». Del otro lado de la línea hubo un silencio incómodo. «Le advertí sobre las consecuencias», replicó Rebecca con un tono que intentaba sonar amenazante. La interrumpí antes de que siguiera. «Creo que su cliente tiene más que perder en una batalla legal prolongada que yo, especialmente si ciertos asuntos éticos salen a la luz durante el proceso». Se hizo un silencio más largo aún. Pude imaginar a Rebecca acomodándose en su asiento, tratando de mantener la calma. «¿De qué está hablando?». Me incliné hacia adelante, aunque ella no pudiera verme, y susurré con determinación: «Hablo de malversación de fondos de clientes. Hablo de un contador que podría perder su licencia profesional. Hablo de un hombre que no solo engañó a su esposa, sino que también jugó con el dinero de quienes confiaron en él». No hubo respuesta inmediata. Ese silencio fue la primera señal de que, por fin, las piezas estaban empezando a moverse a mi favor. Esa noche dormí mejor que en semanas. No porque mi vida se hubiera solucionado de golpe, sino porque entendí algo vital. Arthur ya no tenía el control absoluto. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a luchar. No desde el sacrificio, sino desde la dignidad. 3 semanas después de esa conversación con la abogada, Arthur aceptó un acuerdo de divorcio que me otorgaba la mitad de todos los bienes matrimoniales, incluyendo la casa. No hubo disculpas, no hubo reconocimiento de su crueldad, pero tampoco hubo más amenazas legales. Era como si de pronto hubiese perdido fuerza en la batalla que él mismo había iniciado. Vendí la casa apenas el juez firmó el acuerdo. No podía quedarme en aquellas paredes donde cada rincón era un recuerdo envenenado. Las cenas en el lícito comedor, las risas en el jardín, las noches en las que creí ser amada. Todo se había convertido en un eco doloroso. Con el dinero compré un apartamento pequeño, pero luminoso, cerca de Elena. El resto lo guardé en una cuenta de ahorros, pensando en mi jubilación y por primera vez, en mí misma. Arthur, en cambio, empezó a hundirse. Meses después, la investigación del Colegio de Contadores confirmó lo que Samantha me había adelantado. Había estado pidiendo prestado dinero de cuentas de clientes durante años para financiar su estilo de vida y su aventura. Fue destituido y perdió su licencia profesional. Sin su reputación y con deudas acumuladas, no tuvo otra salida que declararse en bancarrota. Al poco tiempo, supe que se había mudado a otro estado, lejos,
quizás buscando un lugar donde nadie conociera su historia de engaños y fracasos. Samantha, por su parte, también desapareció de su vida. Consiguió empleo en otra firma de contabilidad y la encontré una vez por casualidad en un supermercado. Ya no era la joven confiada y radiante que había visto años atrás. Estaba más delgada, con el rostro cansado, los hombros caídos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ninguna de las dos dijo palabra. Bastó ese instante silencioso para reconocernos mutuamente como dos mujeres que habían sido heridas por el mismo hombre y que, a su manera, habían pagado un precio alto por su propia ingenuidad. En ese momento entendí que la justicia no siempre llega en los tribunales ni en las cuentas bancarias, sino en la caída de quienes creen que jamás enfrentarán consecuencias. Con el paso de los meses, mi vida comenzó a tomar un rumbo inesperado. La herida aún estaba ahí, pero ya no sangraba como antes. Paradójicamente, mi salud, que había sido mi mayor preocupación tras la donación, empezó a mejorar. En cada chequeo, el doctor Martínez notaba que mis análisis eran más estables. Una tarde me explicó con calma: Catalina, el estrés crónico afecta profundamente la función de los órganos. Ahora que has eliminado las principales fuentes de angustia de tu vida, tu cuerpo está respondiendo. Me quedé en silencio, reflexionando. Era irónico. Yo había entregado mi riñón temiendo que mi sacrificio me costara la vida, pero al final fue mi matrimonio el que me estaba matando lentamente. Vivir bajo la sombra de Arthur, con sus engaños, su frialdad y su manipulación, había deteriorado más mi salud que cualquier bisturí. Mi rutina se volvió sencilla, casi humilde, pero llena de una paz que nunca antes había conocido. Trabajaba en la librería por las mañanas, rodeada de historias que me permitían viajar sin moverme de mi silla. Por las tardes, retomé la pintura, aquel viejo hobby que había abandonado en los primeros años de matrimonio, cuando mis días giraban en torno a las necesidades y caprichos de Arthur. Elena y yo compartíamos cenas, charlas y hasta risas que parecían imposibles en medio de tanta tragedia. Hubo noches en las que el dolor de la cicatriz me recordaba lo que había perdido, tanto en cuerpo como en alma. En esos momentos, inevitablemente, pensaba en Arthur. Me preguntaba si alguna vez se arrepentiría, si en las largas noches de soledad reconocía el valor de lo que había dejado atrás. Pero casi siempre esos pensamientos se disipaban rápido, porque entendí algo que cambió mi manera de verme. Mi vida ya no giraba en torno a él, ni a su ausencia, ni a su recuerdo. Por primera vez en décadas, yo era dueña de mí misma. Hoy, 2 años después de aquel día en que salí de mi casa con un carrito de supermercado y una carta sobre la mesa, me siento en mi pequeño balcón mientras el sol comienza a levantarse. Tengo una taza de café caliente entre las manos y mientras observo cómo la ciudad despierta lentamente, pienso en lo mucho que ha cambiado mi vida. Mi mundo es más simple ahora, más pequeño si se mide en lujos o posesiones, pero infinitamente más grande en paz y en libertad. Trabajo en la librería algunas horas al día, converso con clientes que buscan refugio en las páginas de un libro y cada noche regreso a un hogar en silencio, un hogar que por fin me pertenece. Pinto, leo, camino con Elena los fines de semana. No tengo grandes planes, no busco grandes aventuras. Solo disfruto de las cosas pequeñas que antes no sabía apreciar porque vivía atrapada en un matrimonio que me drenaba el alma. A veces, cuando la cicatriz en mi costado duele y me recuerda el sacrificio que hice, pienso en Arthur. Me pregunto si en su soledad, entre deudas y fracasos, se detiene un instante a reconocer lo que perdió. No hablo solo del riñón, sino de algo mucho más valioso. Una mujer que lo amó con todo su ser, que lo cuidó, que lo sostuvo y que, al final, encontró la fuerza para soltarlo.
Y es entonces cuando sonrío, porque entendí que el mayor regalo que le di no fue un órgano que lo mantuvo con vida, sino la decisión de marcharme. Mi libertad, esa que jamás podrá devolverme, robarme o arrebatarme. Hoy soy Catalina, una mujer de 61 años que ya no se define por la traición de un esposo ni por la sombra de un amor que no lo era. Soy una mujer que sobrevivió a la deslealtad, al dolor, a la humillación, y que encontró algo más grande en medio de todo, el valor de elegirse a sí misma. Ese, y no otro, fue el verdadero comienzo de mi nueva vida.